para todos. Mm. Comparto. Profe, yo también estaba intentando, me parece que hay otra opción allá de PDFs para impresión o algo así. Sí, sí, pero Eh, tienen que poder ah, verlo. sí, ahí sí se puede abrir. Sí, sí, claro. No, pero acá es fácil. Este, ¿están viendo esto del Google mío? Va acá, el Google No, Drive. no, No, Ahora no. no, profe. A ver, compartir. Ahora, Ahora sí, profe. bueno, voy a entrar en PH2 del Google Drive. ¿Me van a ayudar? A ver, tengo que poder compartir el PDF. Acá está, medio interno. Supongo que es acá. Descargar, compartir. Compartir, compartir, compartir. ¿Qué dice? El lector. Tengo que poner hecho ya. Así. Ya está. A ver, fíjense si lo pueden, si ahora se lo pueden sacar. No, para mí me parece que el archivo está como en el basurero del propietario. Vamos a ver, a ver. Acá. Ah, caramba. Ustedes han compartido conmigo, a ver, compartir acá. ¿Ustedes alguna vez han hecho esto de compartir algo del PDF? sí, pero no con una plataforma, profe, porque Bueno, no sé cómo se manejan la gente pero en de la algún facultad. lugar de acá, en algún lugar, papelera, descartado, reciente, compartido. Bueno, Profe, yo lo pude descargar, si quiere lo paso por el chat, así todos lo descargan. bueno, vos lo pudiste descargar, bueno, perfecto, pero tengo que poder compartirlo, algo de acá del sistema, a ver si lo está acá. Tenía, bueno, tutorial, descarga, imprimir, traducir, configuración, salir. No, acá no está. A ver acá. Gestionar acceso. A ver ahora. Para gestionar acceso. Añadir personas, calendario, cualquier persona con enlace. Acá, Profe, ahora yo pude. ahora sí. Bueno, era eso nomás. Había que. Ahora sí, profe. Bueno, Muchas gracias. perfecto. De nada. Bueno, me voy de aquí. Me voy de aquí. Dejo de compartir. Bueno, ¿cómo vamos? Somos 151. Faltan 30 alumnos. Empiezo, ¿sí? Eh, Otra cosa que quiero preguntarles es lo siguiente. A ver, no, pero no tengo. No. Ya ahora le voy a preguntar. Em, ¿A usted el profesor de práctica hospitalaria le está tomando el presente por el QR? ¿Con QR? No, profe, a nosotros nos hizo escribir en un papel quiénes estábamos presentes porque no podía todavía, no lo pudo habilitar. Sí, pero bueno, fíjenselo si, bueno, no importa. Compartir. Acá han hecho un cambio, o sea, me han sacado todos el día del.
han puesto todos los prácticos en el QR y me han sacado los teóricos, así que yo tengo que rearmar toda esta historia. Bueno, listo. No sé si están viendo esto. El, Profe. todos los lunes a las 12, pero han sacado el de los teóricos. Así que bueno, veremos, ya lo armaré de nuevo. Eh, bueno, voy a compartir entonces la pantalla del tema que vamos a dar. ¿Lo están, a ver, lo están viendo ahí? ¿Sí? Sí, profe. Sí, se ve, Lo voy profe. a, lo voy a expandir, a ver si puedo. Y, bueno. Bueno, ahí vamos. Entonces lo que les conté que vamos a ver hoy es todo el medio interno, cómo se manejan los líquidos. Y una cosa muy importante que tienen que aprender es el asunto de la osmolaridad. ¿Algunos saben lo que es la osmolaridad para ustedes? ¿Han visto ya eso en biología o en fisiología? Sí, profe. ¿Qué es la osmolaridad? Es la concentración de solutos en un solvente. Perfecto. Entonces, eso, que es la concentración de solutos en un solvente, al líquido le da una fuerza que hace atrapar más líquido o hace perderlo. ¿Se entiende ese concepto? ¿Sí? Cuando tengo más soluto, atrapo más líquido. Es muy fácil de ver cuando ustedes salan la carne, por ejemplo, que van a cocinar, la carne se llena de agua sobre el, so- la carne pierde el agua y el agua se va sobre la superficie. Eso es porque la sal, o sea, el soluto, está atrayendo al agua hacia la superficie. ¿De acuerdo? Esa historia lo vieron, ya saben cómo es, o sea, lo vieron alguna vez al fenómeno. ¿Sí? Sí, profe. Bien. Cuando nosotros hacíamos el secundario, cosa que no creo que ustedes hayan vivido esta experiencia, pero el profesor de física nos hacía poner eh, dos vasos comunicados, pero separados por una membrana que era celofán. Los dos tenían agua, pero él a uno le echaba tinta y en términos de quizás 30 minutos, todo toda la tinta había traspasado por la membrana y se había ido hacia el otro vaso. O sea, los vasos habían estabilizado la cantidad de moléculas de tinta de ambos lados. Los dos estaban teñidos ahora de azul o rojo, depende de la tinta que le habíamos puesto. Entonces, el soluto, por diferencia de concentración, había podido atravesar la membrana a través de los poros de la membrana, había podido atravesar y se estabilizaba de los dos lados porque había fuerzas, tenía que nivelar la fuerza. Cuando estaba de un solo lado, el, el- del lado en que estaba el soluto, intentaba atraer el agua, igual que el agua de la carne. Pero como la membrana era semipermeable, del otro lado que no tenía el soluto, intentaba atraer el soluto. Entonces se estabilizaba, ambas fuerzas luchaban hasta que las dos se nivelaban y quedaban los dos espacios teñidos de azul. Y esto era que él nos quería mostrar que las membranas son semipermeables y que dejan pasar
a veces soluto y a veces agua. Entonces, tienen que saber que el organismo tiene compartimentos, que son como esa membrana que les acabo de decir. Tiene compartimentos separados por las membranas celulares. Y esos compartimentos son, en primer lugar, el extracelular, ¿m? El extracelular que está aquí, em, aquí, el extracelular, y el intracelular que está dentro de la célula. A su vez, el extracelular está formado por tres espacios. Esos tres espacios del extracelular son el espacio intravascular, que es por donde corre la sangre, donde está la vena y donde está la arteria, el espacio intersticial, que es donde se producen los edemas, que lo vamos a ver en la clase próxima, porque no vamos a terminar seguro, y el espacio transcelular. El espacio transcelular son los lugares donde hay muy poca cantidad de líquido, pero ese líquido que hay es como un aceite, el líquido que separa las membranas, como por ejemplo de nuestras rodillas, ¿sí? De todas las articulaciones. ¿Sí? La idea es que cuando la superficie articular se mueva una sobre otra, no roce, no raspe. Y por eso tiene un líquido pegajoso, así como si fuese un tipo de... ¿No es líquido sinovial, profe? ¿Cómo? ¿Perdón? ¿Sería el líquido sinovial? Sí, claro, correcto. Sí, El líquido perfecto. sinovial es transcelular. ¿Eh? También está el líquido cefalorraquídeo, que es transcelular, o sea, no es ni intersticio ni es intravascular. Está en un espacio creado para eso. También es el líquido linfático. También es el líquido que está en el peritoneo, en la pleura y en el pericardio. Imagínense que el corazón late 80 veces por minuto y sería complicado para el corazón si estuviese continuamente frotando las dos membranas, o sea, contra la pared que está apoyado. Estaría frotando y obviamente produciría no solo dolor, sino que produciría, agotaría al músculo. Entonces, el líquido transcelular le ofrece a esos espacios este, un, un líquido que llamamos transcelular, que le podemos poner nombre, como recién nos dijo. No sé, ¿quién me charló del que era sinovial? No me acuerdo porque no lo estoy viendo bien, porque achiqué la pantalla. Mirela, perfecto. Correcto, Mirela. Lo que dijo Mirela es eso. El líquido sinovial, el líquido cefalorraquídeo, el pleural, el peritoneal y el pericárdico son líquidos que están como un aceite lubricante con el objetivo de que las superficies donde se mueven las dos superficies no friccionen. ¿Mm? Bueno, eso es transcelular. El intravascular, ustedes saben que es va la sangre que fluye por el arterial y vuelve por el venoso. Y por fuera del vaso está el intersticial. Y por otro lado, tenemos el intravascular, que es es uno de los más, intracelular sería, perdón, el intracelular, que es uno de la mayor cantidad de líquido que tiene el organismo, eh, está dentro del intracelular. Entonces, nosotros cuando este, tomamos agua o comemos alimentos como los hidratos de carbono, los, las proteínas o los lípidos. Yo creo que fue con ustedes en la clase pasada que charlamos de dónde provenía el agua de los alimentos.
¿Sí? ¿No? Sí, no, sí, no. ¿Eh? No, profe. Ah, bueno. Los alimentos en sí tienen agua, o sea, si ustedes comen una papa, tiene menos agua que, que un, que un tomate, tiene menos agua que cualquier otra, una fruta que tenga mucha agua, como la naranja o la mandarina, tiene menos agua, pero tienen agua adentro. Pero eso no es todo, no solo el alimento tiene agua, este, entre medio, sino que la tiene en sus moléculas también. ¿Por qué tiene agua en sus moléculas? ¿Saben ustedes por qué tiene agua en las moléculas, por ejemplo, los hidratos de carbono? A ver, la Porque glucosa, tienen el grupo oxidrilo. claro, correcto, muy bien, Amalia. O sea, dentro de cada molécula, por ejemplo, la molécula de la glucosa es, ¿ya la vieron? Glucosa es, ¿cómo es? Carbono, 6 carbonos, 10 Para oxígenos y ese, 2 hidrógenos. eso. ¿Puede ser? 2 hidrógenos y 6 oxígenos. Correcto. ¿No son 10 oxígenos? No tienen que ser, para mí son Creo. carbono, carbono 6. 6, hidrógeno 12, oxígeno 6, porque tiene que acompañar a ciertas valencias. Así que después se fijan, para mí la glucosa es así, carbono 6, hidrógeno 12, oxígeno 6. ¿Tienen algo para mirar ahí? Pongan ¿cómo se llama? En el, Sí, profe, está correcto, correcto. Es 6 carbonos, 2 hidrógenos y 6 oxígenos. perfecto. Bueno, de ahí, de esa molécula, el, el organismo saca agua. ¿De qué forma? ¿Cómo saca agua? Por el metabolismo. Y bueno, pero sí, pero ¿cómo hace? ¿Qué junta? ¿Qué junta? A ver, ¿cuál es la fórmula del agua? H2O. H2O. Perfecto. H2O. H2O es hidrógeno 2, oxígeno. Quiere decir que de la misma molécula, de la misma molécula, le saca agua. O sea, cuando la hace, como dicen ustedes, con el metabolismo, la destruye, la reorganiza a veces en agua. La reorganiza en energía, en lo que sea, pero también en agua. O sea que los alimentos tienen agua en, fuera, pero también dentro de cada molécula. ¿M? Así que nosotros cuando comemos, eh, incorporamos agua, pero también incorporamos agua porque no nos alcanza con el alimento, la incorporamos con lo que tomamos. ¿M? Así que habitualmente tomamos 2 litros por día, aunque no nos demos cuenta, habitualmente tomamos 2 litros por día porque tomamos mate, tomamos té, tomamos café, tomamos agua libre, sin ninguna solución. Este, y, y el organismo produce, de eso que ustedes dicen, del metabolismo, otros 300 mililitros por día. ¿M? 300 a 500 metaboliza la sustancia y transforma esa sustancia en agua también. Así que tenemos habitualmente esta cantidad de agua que nos ingresa y también nos egresa el agua. Eso lo vimos en primer año, y el agua que nos egresa por la respiración. Habíamos charlado de que cuando transpiramos, este, perdemos agua, cuando perspiramos por día, perdemos agua, y esas son insensibles, o sea, no las podemos ver. Pero nosotros perspiramos, no transpiramos, perspiramos y perdemos 500 mililitros por día. Y también al respirar, aunque no nos demos cuenta, cuando soplamos nuestra
nuestra respiración sobre, sobre un vidrio frío, vemos que se humedece y eso es el agua de nuestra respiración. Y también perdemos 500 mililitros por día. Después, en la materia fecal, habitualmente, si no tenemos diarrea, si nuestra materia fecal está constituida, habitualmente el intestino reabsorbe todo el agua, maneja mucho volumen el intestino delgado y el intestino grueso, pero él reabsorbe el agua, sobre todo en el tramo final del recto, y perdemos otros 100 mililitros ahí. O sea que sin darnos cuenta, nosotros perdemos 1,1 litro, pero hay otro que orinamos. Y ese sí lo estamos viendo, habitualmente lo vemos. Nos damos cuenta que al orinar, sabemos, dependiendo del color que orinemos, sabemos si estamos bien hidratados o mal hidratados. Si estuviésemos bien hidratados, ¿cómo sería la orina? Más clara. Claro, correcto. Si estuviésemos bien hidratados, la orina sería clara, y eso es una cosa importante, ¿eh? Es importante que saberlo porque cuando un paciente orina oscuro es porque en general está deshidratado. El riñón está queriendo concentrar la orina. Eso lo vamos a ir viendo cuando veamos riñón. Se los voy a explicar cómo hace el riñón para retener el agua o para eliminarla. Lo vamos a ir explicando porque todo esto se tiene que poder explicar sin problema. Y si no se puede, me lo preguntan si no lo entienden. Entonces, un poco es lo que ustedes vieron ahí en fisiología o en bioquímica de cómo funcionan las membranas. Sabemos que tenemos un transporte pasivo de agua y de solutos, y otro que es un transporte activo, ¿sí? Que es esto que está acá. Lo vamos a repasar. El transporte pasivo significa que no hay gasto de energía. El organismo no utiliza energía para hacer la transferencia. Es lo que les conté recién de lo que hacía el profesor de física o de fisiología que nos enseñaba a nosotros, que ponía soluto de un lado, una membrana y nada del otro, solo agua. Entonces, cuando veíamos pasar el soluto y nivelarse las fuerzas, sabíamos que se había movido de un lado hacia otro, pero no había nadie que lo empujara. Absolutamente nadie empujaba el soluto de un lado a otro. Así que eh, el pasivo, sin mediar ningún intercambio de energía, son difusión simple pasiva, difusión facilitada y por filtración. Son las tres formas en que el organismo mueve los líquidos o los solutos. La pasiva, en general, gases, agua, ¿eh? Y lo hace por gradiente de concentración. Donde está más concentrado, tiende a ir hacia el de menor concentración. Eso es lo que hace tanto un líquido como un soluto. Va de un lugar de mayor concentración a uno de menor concentración. La difusión facilitada la tiene el riñón, ya que están charlando del riñón ya. Por ejemplo, en sus acuaporinas hay hay unas, hay unos canales dispuestos en en el, en los vasos renales, sobre todo en los tubos contorneados, perdón, en los tubos colectores, hay pequeños orificios en los tubos colectores y tapones. ¿eh? Tiene como una, Tiene como unas esclusas esos tapones. ¿Alguna vez mm, eh, se interesaron en cómo funciona el canal de Panamá? ¿O alguien, sí? ¿No? Sí, es un sistema de que primero se abre una compuerta, se llena de agua, entra el barco, se cierra la compuerta y baja el nivel de agua.
Perfecto, muy bien, Constanza. Muy bien. Entonces, lo mismo hace el riñón con sus acuaporinas. Tiene compuertas que cuando recibe un informe, sobre todo con una hormona que se llama antidiurética, cuando recibe el informe de la hormona antidiurética que la desparrama por la sangre el, el, este, el, el hipotálamo, y cuando le llega el mensaje a través de esa hormona, se llama ADH o antidiurética, lo que hace es abrirle la compuerta. Abre las compuertas, entonces toda la orina que está dentro del túbulo vuelve a pasar al intersticio. ¿M? Y eso así facilita sin activar ningún sistema de consumo de energía, simplemente hace correr a la puerta, nada más, la abre. Y como si fuese un mecanismo, como si fuese un cierre nada más, la abre, el poro queda libre, el agua que está dentro del túbulo colector se transfiere hacia el intersticio otra vez, hacia el intersticio renal. Después va hacia la vena renal y después vuelve a la sangre. O sea, por eso se llama antidiurética, porque evita que el riñón orine demasiado. Si a nosotros nos falta agua, la hormona antidiurética se desciende desde el sistema nervioso central, se entera, se entera un sensor que está dentro del hipotálamo, se entera que hay este, ¿cómo sería ¿Se imaginan cómo funciona el hipotálamo? ¿Cómo sería ese sensor? Si no lo saben, me dicen. Si lo sabe alguno, me cuenta. ¿Cómo funcionaría ese sensor? Bueno, entonces, lo que haría ese sensor en el hipotálamo es sensa la osmolaridad, que es lo que estamos charlando, que es lo que vamos a charlar ahora, la osmolaridad. Sensa la osmolaridad y cuando la sensa dice, bueno, hay mucha osmolaridad. Hay mucha osmolaridad significa que hay muchos osmoles y poca agua. Entonces dispara la hormona antidiurética y le dice al riñón, abrí tus canales. Y van hasta las acuaporinas, abren los canales y el, el- la orina que estaba descendiendo el, eh, hacia el, por el uréter hacia la vejiga, se detiene en el conducto colector y empieza a pasar hacia el intersticio renal. Entonces no se orina, simplemente se retiene agua y la orina sí sale, porque algo va a perder, pero sale muy concentrada, más oscura. Pero lo que hizo al abrirse esas compuertas es que el agua pase hacia el intersticio renal y después hacia la vena y después hacia los vasos y se la lleva, el organismo se queda dentro del organismo. ¿Sí? ¿De acuerdo? ¿Se entendió? Sí, Sí, profe. Sí, Bien, profe. entonces, eso es difusión facilitada. Y por filtración, ¿m? este, los vasos tienen poros. Si ya lo estudiaron supuestamente a eso, todos los vasos tienen poros, y esos poros en las células endoteliales hacen que, ya sea por presión, por gravedad o por diferencia de gradiente, esos poros intentan nivelar tanto el agua como los solutos de cada lado. Pero hay veces que el organismo, como no le alcanza hacerlo de este modo, usa mecanismos que consumen energía. Son todos estos. El que más van a usar para aprender es el del bomba sodio y potasio, porque es como se maneja el corazón. ¿M? Las bombas de sodio y potasio, continuamente la bomba de sodio y potasio, la, cuando veamos electrocardiograma o electroencefalograma o lo que sea, lo que están midiendo es simplemente las bombas de sodio y potasio funcionando en conjunto, en todo el órgano. Eso es lo que mide el electrocardiograma. Pero en realidad es la actividad de las bombas estas este, que necesitan ATP para mover sodio y habitualmente mueven sodio este, que lo meten contra gradiente y potasio también. O sea, meten el potasio dentro de la célula porque van a ver ahora que están en diferentes concentraciones
Y eso ocurre por las bombas estas, que están metiendo potasio dentro de la célula a mayor cantidad que hay en el exterior. ¿Mm? Y el sodio al revés también, lo están metiendo, lo están sacando afuera de la célula. Así que esta es la que generalmente van a ver. Después hay un contransporte, que también usa energía. Por ejemplo, la glucosa y el sodio, o sea, siempre que se da glucosa, en general, tiene que haber sodio porque la glucosa puede entrar, entra con el sodio, entran las dos al mismo tiempo. O sea, la membrana dice, me llevo al sodio, pero sin querer se lleva al azúcar y la introduce adentro también. Y eso es un cotransporte. ¿Mm? Eh, y el contratransporte es al revés. ¿Mm? Es igual, pero al revés. Por ejemplo, entre el sodio y el calcio. Y la célula dice, meto el sodio adentro, o meto el calcio adentro, pero saco el calcio. O al revés, dice, meto el calcio adentro de la célula, pero saco el sodio. O sea, hace un contratransporte. Y eso también lo hace porque hay diferencia de cargas. Como los dos son positivos, ¿qué hace? Es muy simple. Si mete un calcio dentro de la célula que tiene dos cargas positivas, saca dos sodios que tiene una carga positiva cada uno. Y eso es la forma de que la célula maneja estos iones. Pero necesita energía para hacerlo. Y lo saca del ATP, del adenosín trifosfato, que se genera en el ciclo de Krebs. Y entonces, ¿ya empezaron a ver el ciclo de Krebs o no? No. No, No, profe. no. Bueno, en bioquímica van a ver un ciclo, que es el ciclo el ciclo final para conseguir energía que se hace adentro de las mitocondrias, que se llama ciclo de Krebs. Y con ese ciclo se consigue energía para usar todas estas bombas. Ustedes tienen que integrar todo lo que yo les voy contando y todo lo que leen en el resto de las materias. Eh, si estas bombas usan adenosín trifosfato, que es una carga energética, la pregunta siguiente que se deben hacer es ¿de dónde saca el ATP? ¿Y de dónde la saca? Y bueno, entonces la respuesta se le va a llegar fácil y les va a decir el ATP sale del ciclo de Krebs dentro de la mitocondria. ¿Mm? También van a ver que lo habrán estudiado en histología, que había pinocitosis, fagocitosis y endocitosis. Bueno, cualquiera de estas tres formas es casi lo mismo, pero pinocitosis es con moléculas chicas, fagocitosis con cosas grandes, y, y acá se utiliza lo que se llama un ligando, ¿m? Y que una vez que se une al receptor de la membrana, este, la, se une acá el receptor de la membrana, esta molécula se une y cuando se une le activa a que tiene que hacer esta forma. Entonces la mete adentro y se llama endocitosis. En realidad es casi todo lo mismo, ¿m? Pero acá con moléculas chicas, acá con moléculas más grandes y acá con un receptor. Pero siempre es esto. ¿M? Que la membrana termina con la sustancia que quiere incorporar encerrada dentro de otra membrana. O sea, la membrana se pliega y después se junta los bordes y termina metiéndola dentro de la célula. Ya sea por pinocitosis, fagocitosis, endocitosis. Bien. Em, Nada, lean lo que es medio interno, que el líquido extracelular está bañando toda la célula. Más que nada homeostasis. Recuerden que homeostasis es esto de mantener un equilibrio, de alguna forma, para mantener un equilibrio que a veces es desequilibrado. El potasio no está igual adentro que afuera de la célula, está desequilibrado, pero lo mantiene. Y la forma de mantenerlo, ya tanto sea el agua, los iones o la temperatura, es
lo hace por rangos, ¿m? Y son muy estrictos los rangos. No te deja cambiar mucho. Ya con el 1% de diferencia ya empieza a manifestarse cómo retener ya sea agua o sodio. Igual el pH o el volumen plasmático. El volumen plasmático aguanta un poco más, un 3%. O sea, si ustedes, ¿cuánto tienen de sangre? ¿Cuántos litros? 6 litros. Sí, 6 litros, 5, muy bien. Es decir que si el 3%, yo diría que si el 100% son, son, si el 100% son, eh, para que me entró un mensaje y me desconcentró. Eh, Volumen plasmático. Si el 100% son 6 litros, vamos a poner 5. El 3% son 3 por 5, 5 por 3, 15. Dividido 100 te da casi 1,5 litros. Quiere decir que nosotros podríamos perder casi 1 litro y todavía el organismo se aguanta. Este, y aguanta porque tiene mecanismos compensadores. Em, o sea, ¿cuál sería el mecanismo compensador que usa el organismo, por ejemplo, cuando pierde 1 litro de sangre? ¿Qué haría? ¿Qué creen ustedes que haría el organismo? Perdí 1 litro de sangre. ¿Y entonces cómo mantengo todo normal? Me falta 1 litro de sangre. Puede ser aumentando la frecuencia cardíaca. Muy bien, esa es una. Perfecto. Muy bien. Primero empieza a coagular para evitar seguir perdiendo. Muy bien. ¿Qué más haría? Ya tenemos que coagula donde está el agujero. Intenta coagular ahí. Segundo, este, que recién dijeron este, que aumentaba la frecuencia cardíaca. Y una más y La rápido. frecuencia respiratoria, También, sí, muy bien. Una más. Puede ser que haga un poco de vasoconstricción para aumentar Ah, la correcto. presión. Muy bien, perfecto. Entonces, son todas esas cosas que hace como mecanismo cuando perdemos 1 litro de sangre, te da un margen mayor porque te deja vivir con un poco menos de sangre. Es como que tuvieses una anemia. Lo que pasa es que esta anemia es aguda. Entonces, el organismo lo que hace inmediatamente libera una respuesta que dice, este, si el volumen es menor, porque no tengo, entonces le aumento el número y multiplica frecuencia por el volumen y aumenta otra vez el volumen de alguna forma. Y la otra cosa que hace es cierra los compartimentos, los achica. Achica el compartimento como si fuese este, que achica el caño, o sea, que estaba con un caño normal, ancho, para que la sangre fluya, y resulta que se queda sin volumen, entonces ¿qué hace? Como puede, achica el caño para para que la presión se mantenga y llegue a todos los lugares nuevamente. ¿M? Cuando les cae la presión de agua en sus domicilios, habitualmente eh, el agua sale poca agua o no sale. Bueno, lo que pasa es que los caños no pueden
constriñirse, vasoconstriñirse, pero el organismo tiene ese mecanismo de defensa que es eh, achicar el compartimento para que fluya casi a la misma presión. Va a fluir menos, pero a la misma presión y que llegue a todos los puntos. Ujú. Una cosa es que llegue con dificultad, otra cosa es que no llegue. Ujú. Lo que la hace llegar con dificultad, con un caño más chico, pero llega. Peor sería que no pudiera hacer. ¿Mm? Bien, y entonces vamos a ver hasta cómo está compuesto esto. ¿Mm? Fíjense, nosotros tenemos el 70% de nuestro peso corporal, vamos a poner que una persona de 70 kilos, el 70% es agua. ¿Mm? El 70% del peso es agua, somos agua en general. Agua distribuida entre toda la estructura del organismo. Eso podría ser un 50%. Eso si lo sacamos con una regla de 3 simple. Si el 100% es 70% nos va a dar 50. Ahora, este peso total se divide, como les conté antes, en líquido intracelular y líquido extracelular. El líquido intracelular es más que el extracelular, es un 32%. Y el líquido extracelular es un 21%. ¿Mm? Ahora, este líquido intracelular sí deben saber que está distribuido de la siguiente forma. En el líquido plasmático, que es un 6%, en el líquido intersticial, que es el líquido que está fuera de las células, este está dentro de los vasos, este está afuera de las células, y el transcelular que ya charlamos. ¿Mm? Acá dice tejido conectivo y hueso. Bueno, en realidad este sería líquido intersticial también. Lo que pasa que es un líquido que no se renueva con facilidad, por eso se lo nombra como transcelular, porque está dentro de la estructura y casi permanece fijo, no se mueve como el intersticial que entra y sale según la necesidad. Acá el transcelular está dentro y está fijo, casi fijo. Igual que el líquido cefalorraquídeo, el pericardio, está bien, todo se renueva, pero lo hace muy despacito. ¿Mm? Así que sí deben saber que el porcentaje, el 32% para el intracelular, 21% para el extracelular, 6% para el plasmático, 13% para intersticial. Después el transcelular es un 2%, muy poquito, así que no tiene importancia. Pero sí sepan recordar esto porque es muy importante para que usted lo pueda manejar con el resto de la información. Y los solutos, fíjense, en el extracelular el sodio está a 143. Estos de acá pueden aprenderse nada más que estos tres. Sodio, a ver, ¿cuál aprendería yo? Sodio, bicarbonato, estos 5 primeros. Sodio, bicarbonato, porque este bicarbonato lo van a usar el valor lo van a tener que usar cuando vean estado ácido-base. El potasio, porque es importante, fíjense que está a 4, acá dentro, por fuera de la célula está a 4 mil equivalente por litro. Este MEQ es mili equivalente por litro. O sea, cada litro tiene 4.000 equivalentes de potasio, 25 de bicarbonato, 143 de sodio, calcio 9 miligramos está en esto. Bueno, ¿por qué tienen que saberlo? Porque en el interior es al revés, fíjense, el intracelular tiene, mientras el extra tenía 4, el intra tiene 150 y el sodio 10. Con estos dos que sepan de adentro es como el organismo regula la diferencia y lo hace a través de las bombas, a través de lo que llamamos el proceso ese activo, a través del gasto energético
mantiene a contraconcentración en el extracelular más sodio que en el intra. Y en la célula al revés. Mantiene a contraconcentración mucho potasio que en el extra. ¿Mm? Y bueno, ya le van a enseñar también la fórmula de la fórmula de la osmolaridad. ¿Mm? Y fíjense, son 2 por sodio más potasio. O sea, C2 a la cantidad de sodio, C2 a la cantidad en el volumen plasmático. Cuando sacamos sangre y queremos saber cuál es la osmolaridad, lo que hace el sistema, el 2 al sodio, 2 al potasio, y dice, acá hay cientos tantos mil equivalentes, acá hay tantos mil equivalentes, lo multiplica por 2. Después agarra la glucosa, que también tiene mucha fuerza, como osmolar, ¿m? y como sustancia osmolar tiene mucha fuerza, entonces agarra la glucosa y la divide por 18 simplemente porque, eh, por una cuestión matemática. Cada 18 miligramos de glucosa es un osmol. Entonces la divide y ahí cada obtiene el osmol de la glucosa. ¿eh? Si son 10 moléculas de glucosa, la divide, o 180 moléculas de glucosa, la divide por 18, le va a dar 10 y así. Igual la urea tiene mucha fuerza en la osmolaridad. Entonces la divide por 6, porque también 6 moléculas de urea hacen a un osmol, a una fuerza osmolar, a 1, al valor 1. Entonces, va poniendo este valor, más este valor, más este valor, y le da habitualmente nuestra osmolaridad en sangre entre 270 a 310 miliosmoles por litro. O sea, cada litro de nuestra sangre tiene con su soluto esa fuerza, como yo les conté de la sal para atrapar el agua de una carne cuando le echamos encima, atrapa y tiene fuerza como para mantener el agua dentro del compartimento. Atrapa el agua, bla, 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 y al mismo tiempo maneja, a través de las bombas de sodio y potasio, maneja los iones. Esto ya lo vimos. Y Profe, entonces, sí, perdón, ¿te puedo hacer una pregunta que me quedó de cuando hablamos de la pérdida de sangre? sí, cómo no. Vos dijiste que se genera, bueno, vasoconstricción, aumento de frecuencia cardíaca y respiratoria y coagulación en el lugar del sangrado. Sí, Pero puede ser también que el cuerpo busque retener agua y generar más elementos formes de la sangre también. claro, sí, sí, muy bien. Elena, ¿no es cierto? No, ¿quién me hablaba? ¿Sí, Elena? Sí, Sí, correcto. Mm, Generar, exactamente, esa es otra parte. Lo que pasa es que estábamos hablando de intercambio de membrana y no me explayé. Pero, eh, exactamente como decís, el organismo, por ejemplo, va a intentar meter sangre. ¿Quién hace la sangre? ¿Quién hace el glóbulo rojo? el riñón, la médula La ósea. eritropoyetina. La médula ósea. ¿Le lleva tiempo o no le lleva tiempo? Bueno, o Sí. sea, le lleva tiempo. O sea, no lo puede hacer en forma rápida. Este, y, y entonces la médula no serviría para meter un flujo de sangre. ¿Qué órgano podría meter sangre? Así, de en forma rápida. El vaso. Correcto. Muy bien, Martina. Perfecto. El vaso que está lleno de sangre y de linfa se contriñe cuando recibe la misma orden que recibe el vaso, que es constriñirse el vaso, también constriñe el vaso, me refiero a vaso con B corta. Ahora vaso con B larga y Z. El vaso que es el órgano que está, ¿a dónde está el vaso? ¿En qué lugar?
Hipocondrio izquierdo. Hipocondrio izquierdo, muy bien. Cuando recibe el golpe de adrenalina que recibe el vaso con B corta y S, también lo recibe el vaso con B larga y Z, y entonces los dos se contriñen y lo que hace el vaso es meter sangre. Eso es un mecanismo. Qué más me dijo con quién charlaba recién que preguntó, hice esa pregunta? Que no la estoy viendo, por eso no puedo. Yo, profe Elena. Elena, correcto. Me dijiste eso, cómo infundirle sangre, ¿y qué otra cosa hace el organismo para, para infundir sangre, Em, para meter agua? Correcto. Eso, Y la otra cosa que hace, ¿a dónde sería? Ya también lo expliqué, lo conté antes. ¿Cuál sería? en el riñón. Claro, muy bien. El riñón, cuando, cuando perdió sangre, la sangre se vuelve más osmolar, porque perdió agua también. Perdió, pero perdió solutos, pero le es más fácil perder agua, por el agujero pierde más agua. Entonces, la sangre se empieza a concentrar y cuando eso lo detecta el hipotálamo, dispara la antidiurética y la antidiurética va hacia el túbulo colector, le abre la compuerta de la asporina y el agua entra a retenerse. Así que sería el otro mecanismo, a tu pregunta sería el otro mecanismo, los dos mecanismos utilizados en una pérdida rápida de sangre, los dos mecanismos más rápidos serían esos. Este, y otro mecanismo que también existe y que está en el riñón, es ¿ya vieron algo del riñón? Sí, Sí, ¿Y profe. cuál sería el mecanismo siguiente, aparte de la DH? ¿Qué otro hormona tiene el riñón ahí funcionando? la renina. Correcto, renina, angiotensina, aldosterona. ¿Mm? Renina, angiotensina, aldosterona, eso está entre, la, entre el glomérulo, el asa aferente del glomérulo y el túbulo contorneado distal. Hay un lugar llamado mácula densa, y esa mácula densa, cuando se entera de que hay poco sodio y hay poca presión, dispara el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona. Se entera que hay poca presión porque perdió sangre. Y como no llega sangre al riñón, tampoco llega tanto sodio, entonces se enteran todos de que está faltando sangre, que no hay volumen, y dispara el mecanismo renina, angiotensina, aldosterona, y la aldosterona retiene sodio y agua. Como ya le conté, el sodio intenta eh, meter el sodio hacia el intersticio, y mete el agua también. Por eso serían todos esos mecanismos que el organismo usa, además de, en un sangrado, además de aumentar la frecuencia cardíaca, de hacer vasocontención en los vasos, y no sé qué otra cosa charlamos antes. Además hace esto sobre el riñón con el objetivo de no perder más agua. ¿Sí? ¿Me expliqué, Elena? ¿Sí? Sí, ¿Sí? muchas gracias, profe. No, al contrario. Si tienen dudas, ustedes pregunten. Yo todo lo que pueda explicar, explico, no tengo problema. Che, ya estamos al final de la línea. Acá, acuérdense de leer esto tengo que, ¿qué tienen clase ahora? No, profe. Es Ah, la bueno. última. Bueno, entonces vamos a seguir con este fenómeno que es el de la osmolaridad. Cuando a ustedes le ponen alguna vez, alguien habrá estado internado, ustedes vieron a algún familiar internado, habitualmente el paciente internado, salvo que esté por darse de alta al día siguiente, en general todos tienen un suero. Y todos tienen un suero porque a través de él se colocan los medicamentos en las venas, se hacen intravenosos. En general, la mayoría de los pacientes internados, salvo las excepciones, porque cuando a veces no es necesario, todos tienen un suero. Ese suero en general se llama solución fisiológica y se llama también
¿cómo se llama? El glucosado. Nosotros vamos a charlar de la fisiológica nada más por ahora. ¿M? Este suero tiene 500 mililitros, pero ojo que cuando le dicen que eh, el suero tiene 9 gramos, está hablando por litro. ¿M? Quiere decir que el suero fisiológico tiene la mitad. ¿M? Tiene 0,45 en todo caso de porcentaje de sal. Y eso te da 4,5 gramos de sal. ¿Saben cuánto tiene? ¿Vieron cuando van a comer a un lugar? ¿Cuánto tiene el sobre que le ponen, le dan para que le pongan sal a la comida? 2 gramos. 2 gramos. Bueno, perfecto. Entonces, si es cierto que tiene 2 gramos, yo lo he visto de 5, lo habrán bajado ahora, me parece bárbaro. Pero si tiene 2 gramos, necesitamos 2,5 de eso en medio litro para hacer una solución fisiológica. En los países donde hay mucha desnutrición infantil y donde falta el agua y donde hay muchas enfermedades parasitarias, intestinales, como puede ser en el norte de África, eh, esto se prepara. No es que tienen sueros así, pero agarran sal, ¿m? Agarran un litro de agua estéril, la esterilizan, hirviéndola, le ponen 9 gramos de 9 gramos de sal y hacen una solución fisiológica para tomar. ¿M? Para tomar al menos este, de esa forma. ¿M? Es lo mismo que ustedes toman cuando hacen ejercicio, esta, no me acuerdo los nombres, pero estas que vienen pintadas con colorante, ¿cómo se llama? Azul y rojo. El Las Gatorade, Gatorade, las Powerade. exacto. Todas esas tienen una cantidad de solutos que están dedicados a reponer lo que nos falta. Lo mismo lo podríamos hacer en una circunstancia en que no tengamos eh, estos elementos, simplemente poniéndole un poco más de sal al agua que tomamos, o a veces tomando, este, antiguamente nuestras abuelas preparaban algo muy simple, ¿no? Un caldito de pollo, y ponían adentro le ponen un caldo, el caldo que se compra, o bien caldo de pollo con sal, lo que sea. Pero bueno, la idea era ofrecer un poco de sal al organismo, ¿m? Cuando tenemos pérdida. ¿M? Y bueno, este suelo fisiológico tiene osmolaridad por la cantidad de sodio que tiene y es la misma que tiene el plasma, ¿eh? 308, por ejemplo. Y, y bueno, nada, esto no tiene ninguna importancia. Y acá termino con esta, que es para que lo vayan pensando para el futuro. Y después vamos al presente ahora. Em, si lo consigo, ¿eh? Vamos a ver. Em, Resulta que cuando un líquido es isotónico, es como este. Tiene esta cantidad, 300 miliosmoles por litro. Eso es iso. Iso significa igual, igual tonicidad. O sea, igual tonicidad de aquí y de allá. Tiene la misma cantidad de agua y la misma cantidad de soluto, tanto adentro de la célula como afuera de la célula. Esto es intra, por ejemplo, y esto es extra. Y los líquidos no se están intercambiando para mover las sustancias, pero se mantienen en ese medio isotónico. Entonces la célula mete agua, saca agua. Mete agua con el producto que la célula va a utilizar para alimentarse y hacer ATP, pero saca agua con el desecho, que puede ser el dióxido de carbono y todas las cosas que vamos a tirar.
Ahora, hay veces que el líquido puede ser hipertónico. En este caso, por ejemplo, el agua de mar. El agua de mar es hipertónica, no podemos tomarla. No podemos tomarlo. O sea, cuando alguien tiene sed en el medio del mar, está dentro de agua, pero no puede tomarla. Y no puede tomarla porque tiene que beber agua de lluvia. ¿Mm? No puede tomarla porque es muy hipertónica. Tiene, si la solución isotónica tiene 9 gramos por litro de sodio, el agua de mar tiene 35 gramos por litro. O sea que mm, tiene más de 4 veces la cantidad de sodio que un fisiológico. Motivo por el cual, si yo tomara agua de mar, lo que le pasaría a la célula es que, ¿qué se le ocurre? ¿Qué le pasaría? Tomo agua de mar, el agua entra a mi intestino, después se va al intersticio para pasar a la célula. Está en el intersticio todavía. ¿Qué le ocurre a la célula? ¿Se Se explota deshidrata. ¿No? o deshidrata? Sí. Se deshidrata, claro. Porque lo que está queriendo hacer la célula es llevar, quiere conseguir la igualdad, como está acá. Quiere conseguir esto. Quiere conseguir la misma cantidad de agua acá que allá. Y la misma cantidad de soluto acá que allá. Entonces, como acá tiene mucho, mucho soluto, el agua de la célula trata de bajar la cantidad de soluto diluyendo este soluto. Y para eso la deshidrata, ¿sí? Un líquido hipertónico deshidrata la célula, así que los sistemas empiezan a funcionar mal. Si uno tomara agua de mar, simplemente, lo que pasaría es que termina disfuncionando el sistema nervioso, este, te desmayás porque no funcionan las membranas, no tiene actividad, no puede, y desmayadito ahí, 3 minutos después te llueve. Así que bueno, no podés tomarla, lo que tenés que hacer es conseguir agua o destilar agua. Hay formas, vieron que cuando hay gente perdida en el mar, de pronto hay un aparato que se tira detrás del bote, que levanta el agua, levanta el agua con el sol, la condensa sobre una superficie y después la deposita como agua destilada a los costados. Bueno, hay un montón de aparatos para intentar bajar la cantidad de sodio del agua de mar, pero no podemos tomarlo. Al revés, puedo tomar agua hipotónica. ¿Cuál sería el agua hipotónica? El agua destilada. ¿Quién tiene agua destilada? ¿En qué se usa el agua destilada? No, no, nadie. Los varones, ¿En los caramba. ¿En el autos? auto no se usa? Claro, en Sí. el agua. Ya no, pero ya no se usa tanto en la batería. Antes se usaban las baterías. Ahora las baterías vienen selladas. Pero se usa el agua destilada para el zorrino, por ejemplo. ¿M? Para que no tenga depósito de sustancias. Porque si no, este, para el zorrino ese que te tira agua al vidrio, con el objetivo de que eh, el limpio parabrisas patine mejor y no tenga soluto. ¿M? Porque si no se depositan en los tubos se deposita el sodio, el calcio, y es lo que ven ustedes en el agua, en el agua, en el agua de la casa, ustedes pueden ver el depósito. ¿Dónde? ¿Dónde ven ese depósito? ¿Dónde se ven los solutos el depósito de soluto que tienen en el agua de su casa? ¿Dónde lo ven? En el En el sarro. aire. Claro, en el sarro de la pava, por ejemplo, cuando se va evaporando el agua, el soluto va quedando en el fondo y hace sarro. Bueno, para evitar eso, que ese sarro quede, porque el motor trabaja a más temperatura, lo que hacen es
bajar la salinidad, ¿m? Y la ponen hipotónica. Para eso se usa el agua destilada, pero nosotros no podemos beberla. No podemos beberla porque nos pasaría al revés. Ponemos, tendríamos que beber abundante, pero asegura que con un sachet no pasa nada. Pero si bebiéramos siempre agua destilada, es muy probable que la célula, que está más hipertónica que el agua destilada, porque que el agua destilada no tiene soluto, la célula le chuparía el agua al intersticio para poder nivelarse. ¿Y entonces qué le pasaría a la célula? Explota. Se va a hinchar. Ah, claro, explota, estalla, ¿eh? Así que bueno, esto pasaría y por esa razón nosotros nos tomamos cosas que son generalmente isotónicas con nuestro plasma. No podemos ni las muy hipertónicas ni las ni las destiladas, no podemos. Este, se, se puede hacer, pero no en gran cantidad. ¿M? Tomamos líquidos con sal. No, no te quepa duda que cuando tomamos un caldo, tomamos líquido con sal. Quizás a lo mejor tiene un poquito más de 9 gramos toda la solución, pero hay que tomársela toda. Y después el riñón lo que va a hacer es intentar desembarazarse de esa sal. Va a hacer eso. Pero le va a dar tiempo. Ahora, si insistimos con estas dos formas, de un modo lo vamos a dañar al organismo. Como dejo compartir esto, voy a ver si consigo